Hola Datamakers, bienvenidos a otro capítulo. Hoy vamos a hablar acerca del left join. El left join es una herramienta que nos permite cruzar dos tablas teniendo como referencia una columna de identificación. Esta función es útil cuando queremos complementar la información de una tabla con información relevante de otra tabla. Vamos a explicar a continuación un poco cómo funciona el left join. Supongamos que tenemos una tabla que tiene una información y tenemos una segunda tabla que comparte información con esta tabla pero están separadas. En este caso lo que nos interesaría es traer la información de la tabla 2 hacia la tabla 1 en una nueva tabla, donde se sumen las columnas que tiene la tabla 2 que no tiene la tabla 1. Un ejemplo de esto sería si tenemos esta tabla donde tenemos una identificación y una cantidad de elementos. Y tenemos una segunda tabla donde tenemos la identificación y el precio de estos elementos. Podemos observar que en el caso de la fila A podemos llevar la información hacia la tabla 1, dado que coinciden ambos registros en ambas tablas. También pasa lo mismo con la fila C, dado que en la tabla 1 encontramos dos veces el registro de C. Sin embargo, el registro de B no se encuentra en la tabla 1, por tanto esta información no sería trasladada a la nueva tabla. Si hacemos un join utilizando estas dos tablas, encontraríamos esta nueva tabla donde tenemos la información de la tabla 2 unida con la información de la tabla 1, pero con referencia a la identificación. Frente a la sintaxis, el left join ocupa tres argumentos como mínimo. El primero tiene que ver con la tabla 1, el segundo con la tabla 2, donde están los elementos que vamos a traer. Y por último, en el argumento by indicaremos cuál es la variable o las variables con las cuales se hará la identificación. Recuerden que también podemos hacer uso del pipe para usar la función, colocando solamente el argumento tabla 2 y el argumento by dentro del left join. A continuación vamos a ver cómo utilizar el left join dentro de RStudio y Tidyverse. Para iniciar, lo primero que vamos a hacer es cargar, como siempre, nuestra librería Tidyverse. Y vamos a cargar un par de tablas que he preparado previamente para hacer los ejemplos. Tenemos una primera tabla que se llama ventas. En esta tabla tenemos el ID del producto y la cantidad de ventas. Y tenemos la tabla productos que tiene el ID del producto, el costo y el precio de venta. ¿Cómo se utiliza el left join? Realmente es muy sencillo. El primer argumento del left join es la tabla 1 en nuestro ejemplo o la tabla a la izquierda, y el segundo argumento es la tabla 2 de nuestro ejemplo o la tabla derecha. Dado que estamos utilizando el pipe, recuerden que ventas sería el primer argumento de esta función. Y por último tendríamos que declarar cuál va a ser la columna de identificación por la cual lo vamos a cruzar. En este caso vamos a utilizar la columna ID de producto, que se encuentra tanto en la tabla ventas como en la tabla producto. Si corremos esta función vamos a encontrar una nueva tabla donde está la información de A sumada con la información de B, pero donde le corresponde. Entonces en el caso de A se nos sumaría el costo y el precio de venta, que es 200 y 300 respectivamente, como vemos aquí. En el caso de B, 150 y 170, que acá también lo podemos ver, y podemos ver que se repite tantas veces como aparezca B en la tabla A. Es importante mencionar que el left join también está configurado para tratar de identificar automáticamente las columnas a cruzar. Si lo corremos sin indicar o sin declarar cuál es la columna de cruce, él igual lo va a ejecutar y nos va a sacar una advertencia o una información que nos dice que está haciendo el cruce con la columna y de producto. Sin embargo, esto no es muy recomendable, dado que muchas veces podemos cometer errores si dejamos de que la función decida esto por sí sola. También existe el right join, que tiene una lógica similar pero inversa. En este caso, si quisiéramos encontrar el mismo resultado que ya hemos venido haciendo, utilizaríamos right join, pero tendríamos que invertir las tablas, colocar primero la tabla productos y luego la tabla ventas. Si lo corremos, encontramos exactamente el mismo resultado. La diferencia es que las columnas aparecen en orden contrario, trayendo primero las de la tabla que se colocó a la izquierda del argumento, pero la información es exactamente la misma. Algo que también puede ocurrir es que no tengamos solamente una columna de identificación, sino que tengamos varias columnas de identificación. En este caso traje un par de tablas nuevas donde tenemos este ejemplo. Tenemos una tabla muy similar, pero se le suma que ya tenemos una columna de periodo, o sea, tenemos el producto con el periodo y la cantidad vendida en este periodo. Y para el caso de productos tenemos exactamente la misma información sumándole el periodo. Miremos el caso de B. En el caso de B tenemos el precio de venta de
170 y el precio de costo de 150 para el año 2020. Y en el año 2021 tenemos 255 de precio de venta y 225 de costo. Para hacer el left join utilizando dos columnas, lo único que debemos hacer es declarar un vector en el argumento by. Este vector tendrá que incluir todas las columnas por las que queremos hacer la coincidencia. Cuando lo corremos vamos a encontrar, por ejemplo, que para B en el 2020 nos trajo, además de la cantidad vendida que ya estaba en la tabla, nos trajo el costo y el precio de venta 150 y 170 como lo vimos en esta tabla de productos, 150 y 170 en el 2020. Pero para el caso de 2021, acá podemos ver que tenemos 225 y 255 que corresponde a 225 y 255 de la tabla anterior, pero en el 2021. De esta manera estamos garantizando de que se satisfagan las dos condiciones para poder traer el resultado del cruce. Algo importante que tenemos que tener en cuenta si hacemos este tipo de cruces es que tenemos que declarar todas las variables donde hay identificación. Si nos olvidamos de declarar una, puede generarse un error. A continuación, un ejemplo. ¿Qué tal si hago exactamente la misma función anterior, pero solamente declaro como columna de cruce ahí de producto? Si lo hago, podemos ver que se nos repitió la columna de periodo X y periodo Y. ¿Por qué? Porque ambas tablas tenían una columna de periodo. Entonces lo que trata es de renombrar con X la de la izquierda y con Y la de la derecha. Pero adicionalmente tenemos otro error. Si nos fijamos en el tema de A, él nos trajo el registro que tenía inicialmente para 2020 y nos trajo el de 2020 de Y, pero también nos trajo el de 2021. O sea, nos duplicó esta fila trayendo toda la información donde solamente coincidía el ID de producto, y esto nos puede generar graves problemas en el análisis. Tenemos que tener mucho cuidado para declarar las variables de identificación. Otro caso importante a considerar es cuando las variables no tienen el mismo nombre dentro de las dos tablas. Para eso preparé un par de tablas más. Tenemos ventas 3 y productos 3. En ventas 3 tenemos exactamente la misma tabla anterior, ID de producto, periodo y cantidad venta, pero en productos 3 tenemos ID de product, period, cost and sell price. Tiene las columnas en inglés. Entonces, si vamos a hacer el cruce, tenemos que decirle a R cómo se llaman las columnas en cada una de las tablas. ¿Cómo lo hacemos dentro de la estructura de la sintaxis? Es muy sencillo, tenemos que hacer una igualación dentro del vector que declaramos. Entonces, en este caso, miren que cuando hago este vector estoy declarando una igualdad, diciendo que ID de producto tiene que ser igual a ID product. Entonces, algo a considerar, la parte de la izquierda tiene que coincidir con la tabla de la izquierda y la parte de la derecha tiene que coincidir con la tabla de la derecha. Entonces, en el segundo caso, periodo tiene que coincidir con period. Al hacerlo de esta manera, él va a conservar los nombres de la tabla de la izquierda, sin embargo va a hacer el cruce por esas dos variables. Y aquí ya tenemos cost and sell price, que viene de la tabla 2. Algunos comentarios finales a considerar. Cuando vamos a hacer un join dentro de R, utilizando el left join o el right join, tenemos que tener en cuenta de que la variable de identificación debe poseer el mismo tipo en ambas tablas. Ejemplo, si en la tabla 1 la variable de identificación es de tipo carácter y en la tabla 2 es de tipo factor o categórico, él nos va a sacar un error y no nos va a hacer el cruce, no nos va a permitir cruzar. Hay que tener en cuenta esto para no llegar a ese tipo de error. Si esto ocurre, lo que deben hacer es cambiar el tipo de dato en alguna de las dos tablas para que coincidan. Y segundo, es importante que la tabla diccionario no haya IDs repetidos, porque esto puede generar de que se dupliquen los registros tal vez de una manera en que no consideramos hacerlo, a menos de que ese sea nuestro propósito, pero lo tenemos que tener muy claro. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad este video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, Datamakers.